Señor, para escudriñar tu palabra en esta clase, donde tú nos vas a enseñar, Señor, y que siempre sea tu enseñanza, Señor, sea un arma más para que nosotros podamos retenerla, Señor, y siempre dar buena batalla, Señor, con tu evangelio en la mano, Señor, allá afuera, Señor, con aquellos que no conocen todavía, no tienen esa dicha de conocerte, mi Dios. Señor, te amamos, te bendecimos, Señor, y te damos infinitas gracias por este tiempo que el hermano va a poner, tú vas a poner a través de tu Espíritu Santo en su boca, Señor. Y nosotros queremos estar presentes, Señor, para recibir, Señor, ese alimento. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor, y los que no han podido estar también, Señor. Bendíceles y te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Amén. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Otro voluntario que quiera, hoy vamos a ver lo que es la vida de José. Un voluntario a fuerza, hermano Santiago. Léanos por favor. Dice, el título de hoy es cuando la vida, no dice cuando la vida va mal. Fíjese lo que dice, cuando la vida va terriblemente mal. Hoy te levantaste, ¿verdad? Y te venías para la iglesia, se te ponchó una llanta, llegas a la iglesia, llegaste tarde, sales de la iglesia, vas al restaurante, no te sirve lo que tú pediste, te cobran de más. Llegas a tu casa, está un desastre, el perro hizo esto, el otro mordió tu sillón preferido y te hizo un desastre. La esposa se enoja contigo, te da un sartenazo y tú te enojas. Y llegas a dormir. No tienes sueño. Y no te puedes dormir por todo lo que te pasó en el día. Imagínate un día así. Por los 3 cafecitos. Imagínate un día terriblemente mal. Un día terriblemente mal. ¿Verdad? Ese es el tema, ¿verdad? Pero la idea central es esto. Dice, incluso las interrupciones, que la clase fue de hace 8 días, por eso les dije que continuaba. Incluso las interrupciones duras nos sitúan donde Dios puede usarnos. ¿Sí? O sea, que si nosotros tenemos casa, comida, carro bien, todo bien, ¿qué aprendemos? Nada. Porque todo está bien. ¿Qué hace las interrupciones? ¿Qué hacen los problemas? ¿Qué pasa con nuestra vida cuando tenemos problemas? Esos problemas son cuando Dios nos mueve a que dejemos de estar sentados en la iglesia y pongámonos a hacer algo. Eso es lo que es un problema a nuestra vida. Vienen para que no porque nosotros no merezcamos. Muchas veces los provocamos nosotros, seamos sinceros, por nuestras decisiones que tomamos. Amén. Sí, pero hay muchas de esas partes donde Dios nos mueve porque no quiere que estemos sentados. No quiere que nos pongamos muy confortables. ¿Verdad? Es como las sillas que ustedes tienen. Las sillas esas normales son de puro fierro. Pero los señores les está fría y pues quieren un conquisito y pues ahora tienen cojín, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que tú traigas un sillón aquí a escuchar la clase para que estés muy cómodo. Dios te tiene que mover para que aprendas a hacer algo y lo hagas para Dios. Incluso en las situaciones malas, Dios es el que se debe llevar la gloria y la honra. Amén. ¿Sí? Adelante, hermano. Ok, aplicación para la vida. Dice, el nacimiento de una jirafa es algo importante. Primero, la cría recién nacida cae al suelo a 3 metros de altura. Luego su mamá la patea muy fuerte. Esto hace que la cría intente ponerse de pie, pero esos zancos que tiene en lugar de piernas rara vez funcionan en el primer intento. ¡Bum! Una segunda patada hace que la cría se caiga. Este ciclo de patada, intenta y caída se repite hasta que la bebé jirafa encuentre su establente equilibrio. Hasta que, ¡pum!, la mamá la patea otra vez para que aprenda a levantarse, a ponerse en movimiento. De inmediato, a los depredadores la atraparán. Tengo algunas cosas en común con un bebé jirafa. Número 1, me ha derribado. Número 2,
me ha pateado mientras estaba en el suelo. Número 3. Me ha pateado a las personas de las que esperaba amabilidad. ¿Te sientes identificado? José, si su vida fue interrumpida por personas malvadas, injusticias dolorosas y dificultades brutales, sin embargo su respuesta centrada en Dios ofrece una ruta confiable a través de la conmoción y las lágrimas de los duros golpes de la vida. ¿Verdad? Sí, y vemos lo que yo les decía para la introducción. Sí, vemos el nacimiento de una jirafa no es muy grato para un bebé recién nacido, que imagínense que nosotros naciéramos y que nos agarre la mamá en lugar de abrazarnos y darnos de tomar leche, nos dé unos manazos y nos quiera, pero todo eso tiene un propósito. Al último lo dice, ¿verdad? Para el bebé jirafa es para que se ponga en movimiento y no se lo coman los leones o los depredadores, ¿verdad? Porque está muy tierno. ¿Qué hace? Es lo mismo Dios que hace con nosotros. Dios no nos quiere que el que está allá afuera buscando al más débil para devorarlo. ¿Qué dice? Nos va a mover para que nosotros nos movamos y nos hagamos fuerte y podamos huir del enemigo. Y vamos a ver la vida de José. Le voy a leer Génesis 37. Lo voy a leer rapidito. Pero nada más como para tener una historia, un contexto de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Sí, porque vemos en la lección trae solamente partes de, ¿verdad? Entonces dice así, Génesis 37, el título de ese dice, José es vendido por sus hermanos. Veamos de que José, desde joven, él siempre tuvo problemas, ¿verdad? José era el bisnieto de Abraham. Era el 11º hijo de Jacob, ¿verdad? Y esa es la primera parte de su vida, ¿verdad? Donde él cuando está joven y le regalan la túnica todos hemos leído esa lección. Le regalan la túnica de colores porque pues es el que viene de la mujer que la amaba. Y él fue el más querido que los otros porque los otros 10 no eran de las mujeres la mujer que él de verdad amaba. Entonces, veamos así lo que dice el Génesis 37, para no inventarle nada, ¿verdad? Dice así, dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Todo esto está pasando en Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. ¿La mala fama de quién? De los hermanos, ¿verdad? Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, dice, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vemos que viene de una familia disfuncional, una familia donde él amaba más a uno que al otro. Nosotros no tenemos que hacer, Dios nos dice que no tengamos distinción, y mucho menos en nuestros hijos, porque creamos división. ¿Ah? Entonces dice así, dice, no lo querían, lo aborrecían, no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros, y le aborrecieron aún más. A causa de sus sueños y sus palabras, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?
Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Dice, Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Dice José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que muestres dónde están apacentando. Dice, aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre echando en la cisterna echarlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus hermanos, para hacerle volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, alzando los ojos, y miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con sangre y le enviaron la túnica de colores, la trajeron a su padre. Dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los medianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Si vemos, la vida de este muchacho a los 17 años no era fácil, ¿verdad? Desde un principio sus hermanos, ¿verdad? Como lo dice, no eran hermanos de carne. Pero aún así, vamos a Génesis 39, donde empieza nuestra lección, ¿verdad? Y dice así, dice Génesis 21 al 23. ¿Algún voluntario que lo lea? 39, del 21 al 23. Amén. Dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel,
de la cárcel cosas algunas de las que estaban estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. 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 Vemos, ¿verdad?, de que aquí en el 21, en el primer versículo, ¿verdad?, dice tres cosas bien claves, que son, dice, pero Jehová estaba con José. Una, dice, y le extendió su misericordia. La otra dice, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Si nosotros tenemos esas tres cosas de nuestro Dios, estamos bien, aunque tengamos problemas. Porque eso es lo que Él es la esencia de Dios. Él es misericordioso, Él es amor, Él nos da gracia, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros, nuestro jefe o nuestro supervisor que está arriba de nosotros, nos extiende misericordia? Y Dios nos da gracia hacia Él. O sea, que nosotros le caigamos bien al jefe, porque es la gracia de Dios, para que podamos trabajar y traer el sustento a nuestras casas, ¿verdad? Veamos la vida de José. Dice, José nació en una familia disfuncional. Sus hermanastros se turbaban y eran brutales, conspiradores, mentirosos, y quisieron ser hasta asesinos. No lo lograron, ¿verdad? Porque Dios no lo permitió. Dice, José era el favorito de su padre, pero los hermanos lo odiaban, ¿verdad? El regalo de Jacob de la túnica de diversos colores confirmaba que José tenía privilegios y la posición del primogénito. José se lo contó a la familia. Y eso fue lo que a los hermanos más les dio coraje, más encendió su ira hacia José. Porque ellos eran más grandes. El primer hijo que tiene uno es el primogénito, pero no el 11º, ¿verdad? Entonces eso le causó más problemas a José, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, donde dice, pero Jehová estaba con José, y no tan solo estaba con él, porque él le extendió su misericordia y también le dio gracia ante el jefe de la cárcel. Y aún así, dice que también en el último párrafo del 23 dice, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, que Dios desde un principio estuvo con él, ¿verdad? Y estaba con él, y estuvo con él en el pozo, estuvo con él cuando le quitaron la túnica, estuvo con él cuando lo vendieron, estuvo con él en todo momento, ¿verdad? Ahora, vámonos un poquitito atrás. ¿Qué pasó? ¿Por qué él está en la cárcel? Todos sabemos por qué él está en la cárcel en el 39. Si le leemos atrás, ¿verdad?, antes del 21, fue cuando la esposa de Potifar quiso estar con él carnalmente, porque la Biblia nos dice que él era bello. Vamos a decir, era un muchacho de 17 años, bello, guapo. Me imagino que estilo David. Ahí está. ¿Sí? Más o menos así. Entonces ella le surgió la brillante idea de querer estar con él. Pero veamos de que José no quiso, se negó. ¿Y cuál era el principio? El principio que dice, no quiero ofender primeramente. ¿Y cómo pecaré yo en contra de Dios y en contra de la persona que me ha dado todo a su cuidado, incluyéndola a ella? Entonces, José tenía el discernimiento de Dios, de no pecar en contra de Dios, pero también tenía un discernimiento de saber respetar. Y lo que él tenía y lo que su papá le había enseñado o lo que él había aprendido, cuando Dios estuvo con él, él sabía de Dios. Él entendía quién era Dios, sabía quién era. Y él sabía que aunque estuvo en la cárcel y aunque todo lo que le hicieron sus hermanos, él tenía la convicción de no dejar a Dios a un lado. Muchos de nosotros, con el primer problema que tenemos, nos olvidamos de Dios. Todos hemos llegado a ese momento donde nos preguntamos, si Dios existe, ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y no es malo cuestionar, no es malo preguntarse. Es malo cuando tú dejas y te alejas de Dios, ahí sí.
A veces cuestionamos, hermano, así porque de esa manera también, si cuestionamos, renegamos, es porque ahí en esos momentos Dios nos está haciendo más fuerte también para hacer las cosas bien. Sí. ¿Entiendes? Sí. Y veamos un poquito más. Dice, en el versículo 30 de Génesis 37, del 1 al 4, dice, sus hermanos lo aborrecían. 37, del 14 al 28, ahí lo vendieron a los ismaelitas. Del 37 al 36, dice, fue vendido a Potifar. Y llegamos a este punto donde en 39.1, Génesis 39.1 dice, Jehová estaba con José y Jehová lo prosperaba. Y así halló gracia, ¿verdad? En el versículo 5, Jehová bendijo la casa, ¿verdad? En el versículo 7, el diablo no descansa. Está hablando del versículo 39. En el versículo 9, ¿cómo pelearía contra Dios? ¿Cómo pecaría contra Dios? Es lo que estaba diciendo del versículo 9. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me han reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría, no dice que pecaría contra Potifar. Contra Dios. Dice, pecaría contra Dios. Entonces vemos que él tenía esa convicción de no pecar. Esa convicción la tenía porque Dios se la había dado, ¿verdad? Pero Jehová estaba con él, versículo 21, ¿verdad? Y entonces entramos donde vemos que ahorita en esta parte, ¿verdad? En esta parte del 39, del 21 al 23, ya pasó la corretiza que le puso la mujer esta. Él con sus convicciones no acepta. Entra una noche, ella a su cuarto, lo jala y ella se queda con la túnica o con la ropa de él y él empieza a quererlo culpar. Y en ese momento, en aquel tiempo, si usted quería hacer ese tipo de, vamos a decir, que él hubiese accedido a tener relaciones con esta mujer, él hubiese sido apedreado. Porque ese era el castigo de un adúltero, ¿verdad? Pero no fue apedreado. ¿Se han preguntado por qué nada más fue a la cárcel? Porque Potifar quería satisfacer a su esposa de que él sabía en su corazón que José no había hecho nada. Pero para no quedar mal ante ella, le obedeció y lo puso en la cárcel. Exacto. Podría ser también porque estaban en Egipto y las leyes de ellos eran diferentes a las de Israel. Y por eso Potifar decidió castigarlo, pero con la cárcel nada más. Sí. Pero acordémonos de que no hubo una violación, nunca la hubo. No, Era no, una no, mentira. no. Fue una mentira de ella. Y la mentira de ella fue que José cayera a la cárcel. Se descubrió también la mentira por otro. Y probablemente no nada más, como dice el hermano, por querer complacer a la mujer, a veces hacemos cosas. Pero no nada más eso. Probablemente hubo una investigación, no lo dice, pero probablemente hubo una investigación y al final de cuentas ella probablemente haya confesado que no hubo nada. Lo único que hicieron es mandarlo a la cárcel. Pero aún en la cárcel, Dios estaba con José. Pero también hubieron otras mujeres envueltas con Zuleima, así se llamaba, que les gustaba a José. Las esposas de los, ¿cómo se llama? De los que estaban a cargo en el reinado. Y por José se cortaron las venas. Pero eso vino a luz cuando sacaron. José no quería salir de la cárcel hasta que se descubriera eso. Pero no los acusó. Nomás quería que se dieran cuenta todos que él no había hecho nada. Y eso sucedió. Entonces el rey trajo a todas las mujeres y confesaron que él no hizo nada. Entonces ya José aceptó salir de la cárcel. Pero eso ya es de una película, hermano. No, dice en la Biblia. ¿Sí? Sí.
No lo había leído, no voy a investigarlo. Es cosas que hay que investigar, ¿verdad? Pero en sí, No, yo tampoco lo he leído. en sí, ¿Qué parte está? Génesis. Puedo investigar. Tal vez uno lo ha leído, pero se olvide en la mente, no es. Es cierto. a veces leemos la Biblia buscando ciertas cosas. Sí, correcto. Entonces la leemos y dejamos pasar otras cosas que no estamos buscando. Y cuando volteamos a, oye, yo pasé por este versículo, pero no había visto esto. No estoy diciendo que no sea cierto, no estoy diciendo, pero como dijo el hermano, hay que investigar. Y si viene de la Biblia, hay que creer, ¿verdad? Y la otra parte, ¿verdad? Donde vemos donde Dios siempre estuvo con José. Y asimismo, hermanos, cuando nosotros tenemos unas dificultades, problemas o necesidades, Dios está con nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos los que nos alejamos de Dios por las circunstancias o por X, Y motivo o causa. Pero Dios siempre ha estado dispuesto, ¿verdad? Vamos a leer 2 de Corintios 4, 8 y 9. Segunda de Corintios 8. Y esto nos va a dejar bien claro dónde estamos parados, ¿verdad? Dice, ¿ya lo tiene? No. ¿8 qué? Segunda de Corintios 4, 8 y 9. 4. 9. Ok. Léelo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Y eso es lo que estaba pasando José. Y estas palabras son ahora para nosotros. Que nosotros, aunque estemos en problemas, aunque estemos en lo que estemos, no estamos, ¿qué? Destruidos. ¿Verdad? Tampoco. ¿Quién de nosotros así? Todos, ¿qué es atribulados? Estás pasando por problemas. Angustiados. Tristeza. En apuros. Desesperados. Todo eso. Todos hemos pasado por un tiempo en esa parte. Pero en el versículo 9 dice, ¿qué? Perseguidos, mas no desamparados, porque tenemos un Padre. Y ese Padre nos cuida, aún en lo malo. Y derribados, pero no destruidos. Hermano, Dios nos ha cuidado desde que nacimos. Porque muchos de nosotros llegamos al Evangelio o llegamos, no es que mucha gente dice, es que yo acepté a Cristo. Y no hay cierta aceptación de parte de nosotros, porque nosotros no aceptamos a Cristo. Cristo nos llama y nos acepta y nos jala. Cristo lo hace todo. Yo no acepté a Cristo. Cristo me llamó y Él me trajo a su rebaño, ¿verdad? Y cuando Él nos llama, ¿verdad? Y nos deja, nosotros habíamos hecho todas esas, a lo que iba con eso de que muchos de nosotros hemos conocido el Evangelio, hemos venido a los pies de Cristo cuando ya somos adultos. Ahora, dime quién, si tú no eres cristiano y no conocías a Dios, ¿quién te cuidó todos esos años atrás? El Señor. Era su enemigo, porque dice que todo aquel que no hace o sea, que aquel que está en desobediencia, que está en pecado, él es enemigo del pecado. Éramos sus enemigos y aún así tuvo misericordia de nosotros. Lo que estamos viendo que tiene con José, misericordia, gracia, ¿verdad? Y aún así nos trajo y nos quiere. Muchas veces, es que cuando ya esté más viejo o cuando yo me quite el alcoholismo, me quite el cigarro, me quite mis malos hábitos, entonces busco de Dios. Dios te quiere así como estás, pero Dios no quiere que te quedes como estás. Porque lo que hace Dios es traerte a su rebaño y lo que hace es limpiarte. ¿Y con qué te limpia? Con la palabra. Porque eso es lo que hace Dios. Te trae de donde estás, cómo estás, te sube aquí, te lava con la palabra, te va, como la vasija, te da forma te va moldeando. para que tú seas un servidor de Él. Amén. Y es lo mismo que hizo con José. Ahora Él le sirve. Independientemente de que Él no esté dando una escuela dominical, independientemente de que Él no está en una iglesia, está en la cárcel, pero Él está sirviendo ahí. Y vemos que Dios tiene gracia en Él.
¿Quién quiere leer el Génesis 40, 5, 8? Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Amén. Sabemos que él venía, él sabía y Dios le dio el poder, o Dios le dio la sabiduría de interpretar sueños. Pero no es el hombre como ahora dice, cuéntame tu sueño y yo te digo lo que es. Porque dice, hay un libro donde dice el libro de los significados de todo lo que uno sueña. Pero ese libro está escrito por una persona, ¿verdad? Y es lo que esa persona piensa. Pero los sueños que está viendo José, o lo que está soñando José, es el futuro de Egipto. No es cualquier libro, son los sueños que él está interpretando, no es él interpretándolos, es Dios interpretándolos por él. Es Dios hablándole a través de sueños a José, preparándolo para el futuro. Y vemos en Hebreos 13, Hebreos 13, 5 y 6, dice así. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y vemos que José no le tiene miedo al hombre, porque primero lo maltrataron sus hermanos, lo vendieron, Potifar lo mete a la cárcel y él sigue firme, pero no por su humanidad, sino porque estaba firme en el Señor. Y vuelvo a repetir la que dice, y Dios estaba con él. Cuando Dios está con nosotros, hermanos, nosotros podemos aguantar lo que venga. Pero si tú, hay un versículo que dice, alejados de mí nada podéis hacer. Entonces, si estamos pegados a Dios, tenemos esa relación con Dios, vamos a aguantar lo que venga, como José. Es que hay que tener cuidado en esa parte porque hay por allá afuera hay unas doctrinas y aclarar un poquito el punto. José no era un intérprete de sueños, él estaba ejerciendo la profecía. Recordamos que Jesús no estaba, hasta aquí estamos todavía en el pacto antiguo, entonces él estaba ejerciendo y Dios hablaba a través de las profecías y todas se iban cumpliendo. Entonces, ese poder es el que él tenía, no como dicen algunos tratando de exponer que esa parte, no, vaya con el pastor, porque cuéntale tu sueño porque el pastor fulano es bueno para interpretar sueños. No, eso ya no existe. Hay que tener cuidado con eso y lo saco a relucir para que no hayan... Sí. Tengamos cuidado. Justifican sus sueños. En la iglesia le dicen cómo Dios los ha hablado en el sueño y muchos lo consideran como... Dios, Sí. Pero acordémonos que Dios estaba con José. Y todos sabemos que es profeta. Era el profeta que seguía de la descendencia de Abraham. Y por eso Dios hablaba con los profetas para que ellos hablaran con el pueblo. Era como un mediador. Entonces no era así nomás que los sueños él los interpretaba, sino que porque era profeta. Digo por lo que acaba de leer ahí Sí. en Hebreos, porque si seguimos leyendo en Hebreos, donde acaba de hablar, él dice que tengamos en bien también a los pastores, que bien nos han hablado de Cristo, ¿no? Entonces, o sea, que tengamos en cuenta también ese tipo de enseñanza, ¿ves? Para que no nos podamos confundir. En cierta manera, dice, lo que nos está diciendo es de que tenemos que ver la verdad de lo que los pastores nos hablan, ¿ves? Pero tenemos que tener nosotros nuestra conciencia puesta ¿en quién? En Dios. Porque si no la tenemos en Dios, la vamos a confiar a un hombre. Entonces, y eso es lo que pasa actualmente, ¿no?
Y sí, y la parte esta es, gracias por abrir un poquito más el punto, de que hemos visto y hemos oído y todos sabemos de que enseñan doctrina falsa, la doctrina de la prosperidad, la doctrina de esto, la doctrina de tú eres el campeón, tú eres el número uno, tú eres cabeza y no cola, tú eres esto. Y son versículos que sacan de la Biblia solo para dar motivación. Ellos dan motivación, ellos no son pastores, son motivadores. Te motivan a estar fuerte, tú eres grande, tú eres fuerte, el negocio que vas a emprender va a pegar, vas a ganar tanto, vas a esto. Pero son motivadores. Son lobos, hermano. Ayer hablábamos de eso, ¿verdad? De que el pastor asalariado, cuando ve venir el lobo, él corre. Y un pastor que de veras ama las ovejas, dice que es su vida, ¿qué? la vida. Entonces, tengamos cuidado. Hemos hablado muchas veces de las falsas doctrinas y de todo eso. Y esta es una parte donde los sueños, hay que tener cuidado con aquel hermano que viene y te dice, oye, soñé que tú esto, que tú el otro, soñé, o Dios me habló, Dios me dijo esto, Dios me dijo el otro. Hermano, ¿tú quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te grite? Grita la Biblia. Léela gritando y ahí vas a escuchar a Dios hablando. Porque todo esto es lo que Dios tiene. Eso que de yo soñé que el hermano Domingo va a ser grande. Yo soñé que vieron, dice, una persona vestida de ropa blanca a la par de la cama. Y entonces vienen a dar testimonio de eso. Que vieron a Jesús. Muchas veces, hermano, ese es el café y el pan que te comiste extra. Es la conchota que estaba aquí. Te pusieron 5 tamales y te tenías que comer uno y te comiste 4. O comiste frijoles. Sí, hermanos, a veces nuestro cuerpo, nuestro inconsciente, nuestro cuerpo actúa de muchas cosas que muchos de nosotros ignoramos. Y muchas veces soñamos cosas que no son, ni siquiera son verídicas, ni siquiera son reales. Es nuestro subconsciente o inconsciente que está dentro de nosotros, que tenemos en la mente. Y muchas veces es el cansancio, es el estrés que nos hace soñar cosas relacionadas con el problema que estamos pasando. Pero no es que Dios te esté diciendo que tú vayas y le digas al hermano que esto y que el otro. No, porque tú no eres José. Primera. Segunda, Dios estaba con José. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué relación tenemos nosotros con Dios? Ahora Ese dice es la el palabra problema. también que en la antigüedad el Señor habló por los profetas. Pero dice, pero ahora ha hablado a través del Hijo. Y ya el Hijo nos reveló la palabra en el Nuevo Testamento. Entonces yo no puedo venir a decirte, a decirle al pastor, el Señor me habló y me dijo que esto lo estamos haciendo mal, ahora lo tenemos que hacer de esta manera. No, Es como te digo. yo no puedo venir a decir Si quieres oír a Dios, lee tu Biblia. ¿Quieres que Dios te reprenda? Dice que te reprenda. ¿Quieres que Dios te ayude a salir de tus problemas? Lee la Biblia. ¿Quieres un consejo de Dios? Lee la Biblia. Es que todo está aquí. Ya toda la profecía está dada aquí. Está aquí. Ya no hay nada fuera de aquí que tú puedas encontrar. Para tu vida está aquí. Esa es la guía de nosotros. Y esa es la guía que todos quieren desaparecer porque cada quien quiere hacer lo que se le pegue. Claro. Y esto de desaparecer la Biblia no es de hoy. Es ha ido desde siempre. Cuando estaba nuestro Señor Jesucristo predicando, ¿qué hicieron? Lo querían desaparecer porque no les convenía las verdades que Él les decía. Querían matarlo. Muchas veces los fariseos dicen, querían matarlo. No, yo lo he leído, dice, y trataban de matarlo. Y querían acorralarlo con palabras, con preguntas, con esto, con otro. Desde un principio han querido desaparecer la verdad, porque quieren vivir la vida como ellos quieren. Por eso Dios nos advierte, esto les he advertido, esto les he dicho, no vayan, no le crean a esta persona. Donde dice, creo en Mateo, donde dice, si dicen que Cristo está acá, no vayas, porque no es cierto. No es cierto. Nadie sabe la hora ni el tiempo. ¿Verdad? Pero volvamos a la clase. En el versículo 7 del 40, del que leímos, Génesis 40, del 5 al 8, hay una parte donde dice, fíjese lo que hacía José, ¿verdad? Lo voy a leer desde el 5, dice, y ambos, copero y panadero del rey Egipto, estaban arrestados en la prisión. Tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño a su misma noche.
cada uno con su propio significado. Ya nosotros ya sabemos eso, ya no vamos a ir a leerlo porque nos va a tomar tiempo. Pero bueno, versículo 6, aquí quiero que pongamos atención. Dice, vino a ellos José por la mañana y los miró y he aquí que estaban tristes. La pregunta aquí, hermano, tú ves a un hermano triste, ¿te has arrimado y le has preguntado si puedes ayudar? ¿Te has arrimado al hermano y le has dado un abrazo y decirle, hey, hermano, aquí estoy? Porque José los vio que estaban tristes. Los miró y he aquí que estaban tristes. Pero viendo lo que hemos estado hablando, aquí ya ellos ya creían en los sueños, porque a ellos los habían metido en la cárcel porque no habían podido descifrarle el sueño a Faraón. Entonces, pero ese era el copero y el panadero. ajá, correcto. O sea que ya en ese tiempo existía, confiaban en los sueños y en sus interpretaciones. Pero lo que más me gusta de este versículo es lo que sigue, dice, pero dice, no son de Dios las interpretaciones. Él me hace pregunta, no, dámelas ahora. Pero también el rey llamó a todos los sabios, adivinos, astrólogos, y no pudieron. Nadie No pudieron interpretar el sueño, entonces. Dios estaba con José. Sí, entonces. Ahora, ¿sí ven? O sea, de todo lo que ustedes dicen, ¿sí ven cómo Dios estaba trabajando? Sí. Porque voy a ponerme error, probablemente. No sé si el copero fue el que vive y al panadero le quitan la cabeza, ¿verdad? O a uno de los dos. Uno de los muere y Lo mataron. el que queda vivo le dice a Faraón, hey, yo conozco a alguien que interpreta sueños. Sí. ¿Sí vieron cómo trabajó Dios en esto? O sea que José le encargó que se acordara de él. Ajá. Cuando, cuando llegara a su puesto, pero él se le olvidó. Se le olvidó, no lo hizo. Pero sí vemos que cuando Dios le manda los sueños a mero Faraón, desde las 7 vacas, de las 7 trigos, nadie puede interpretar los sueños, solamente uno. Y ese uno está en la cárcel. Y es José. Sí vemos que todo el sufrimiento que ha venido José es para un solo motivo. Y tiene un propósito. Lo mismo es de nosotros. De todos nosotros, los problemas que pasamos muchas veces, como hablamos siempre cuando a alguien se le muere un familiar, llegamos y decimos, lo siento. Hermano, tú no puedes sentir algo que no has pasado. Solo lo sientes de labios hacia afuera. Lamento tu pérdida. Pero si hemos pasado por eso, sí. Exacto, a eso voy. Sí. Entonces, para poder decir lo siento, tú debiste de haber perdido a alguien, un ser querido. Y entonces sí sientes el pesar del hermano, el dolor del hermano, porque ya lo has pasado. Pues, ¿qué palabras se pueden utilizar ahí? Lamento. Bueno, esta es la que yo uso. No decir nada. Yo le digo Lamento sus que el Espíritu Santo le conforte, porque Él es el consolador. Pues si son mundanos. Que Dios le conforte. Bueno, Pero en ese No tiempo lo de va a dolor, entender, no le hace. todos se hacen cristianos. Y no es bueno o malo. ¿Me entiendes? En tiempo de dolor, todo, entonces te vuelves a Dios. Dime que tú cuando no conoces a Dios, decías, oh, Dios me va a ayudar a esto, Dios me va a ayudar al otro. Nunca. Pero ya cuando llegamos a conocer a Dios y Dios nos saca de donde nos sacó y nos empieza a limpiar y empezamos a conocer de Dios, ya vemos que el que tiene el control es Dios. No hay más. amén. Y siempre lo va a tener y nadie se lo va a quitar. Y lo estamos viendo en la vida de este personaje de José, que Dios tuvo el control de todo lo que le pasaba a él. Todo, en todo lo cuidó. ¿Por qué? Porque en donde quiera que lo ponían, ¿qué? Prosperaba. ¿Pero quién lo hacía prosperar? Dios. ¿Quién le dio la gracia? Dios. ¿Quién le dio su misericordia? Dios. Y todo eso, si nosotros tenemos gracia, misericordia y las 3 cosas que tenía José, pero ¿saben por qué no tenemos las 3? Porque nos falta obediencia. O la obediencia. Porque no somos obedientes. Porque dice que cansado está, hastiado está de tanto sacrificio. Que lo que Él quiere es obediencia. Y muchas veces nosotros obedecemos en una parte, pero no obedecemos en otra. No, obedecemos lo que nos conviene.
Y la otra, hablábamos hace 8 días la prédica fue de exprimir los olives, ¿cómo se llaman? En español. Las olives. Sí, olives es en Las inglés. aceitunas. Aceitunas. Ajá. El pastor habló de aplastar las aceitunas para sacar el aceite, ¿verdad? Y del aceite, de la aceituna, si no es aplastada, el aceite queda ahí. Ahorita ustedes están recibiendo el aceite, pero tienen que ser aplastados para poder sacar ese aceite. Y para que ese aceite sea utilizado, tienen que ser aplastados. Tenemos que ser aplastados. Y es lo mismo que le pasó a José. Él está pasando por venta, por daños, por cárcel, por todo lo que está pasando. Él está siendo procesado. Para cuando llega al final, vamos a ver cómo todos conocemos el final, que él fue el segundo de Egipto. Nadie tenía el poder más que él, solo uno. Y ahí yo quiero comentar donde dice aquí que José dice que vino por la mañana y los vio tristes y se acercó a ellos y les preguntó. Entonces ahí también la palabra aplica para nosotros, que nosotros también con nuestros, con los que están a nuestro alrededor, cuando los vemos, ¿qué hacemos? Esa es la ¿Nos pregunta. acercamos a ellos a ver qué es lo que están pasando o simplemente nos pasamos de largo y ya? Lo ignoras. Porque Sí, si él no hubiera, si José los hubiera ignorado, no hubiera pasado nada. Él no, como sea, él era el encargado. Él no tenía ni por qué tratar con ellos. No. Y a lo que vamos con eso, hermano, de que o sea, dices tú, cuando tú ves a alguien triste, cuando tú ves a alguien en necesidad, no solo la cara, no solo querer ayudar con oración, hermano. La comunión cristiana no solo es, oh, voy a orar por ti. Porque eso es lo más fácil que hacemos. Hermano, ¿qué Dios nos dice? Que si oras con la persona, parece que Proverbios dice, si tú oras por la necesidad del hermano, oras por el hermano, ¿de qué le sirve? Cuando tú tienes los medios para darle al hermano, no al 100%, pero si tienes los medios para ayudar al hermano, ¿por qué no lo haces? Ahí entra el versículo, que lo bueno que sabes hacer, no lo haces, te cuenta como pecado. Sí. Entonces tú ves la necesidad del hermano, ves la necesidad de la hermana, ves la tristeza, ves la necesidad y no haces nada. Ahora pregúntate si tú con lo que no estás haciendo, que es pecado, preguntémonos si de verdad tenemos la puerta abierta al cielo. Porque lo que nos separa del cielo es el pecado. Y muchas veces Dios nos pone enfrente la persona para limpiarnos, para quitarnos esa avaricia, para quitarnos esa codez, para quitarnos, no es por otra cosa. Cuando tú das al hermano, le das al hermano, tú sientes una satisfacción que no te la da la tierra. Alrededor del mundo no la sientes. Cuando tú ayudas a alguien, cuando tú has ido vamos a ver a Miguelito ahorita, cuando tú has ido a cortar árboles, que no has cobrado ni un peso, ¿cómo te sientes cuando terminas? Bonito. ¿Qué sientes? ¿Lo puedes describir? Como algo interno que el Señor me da como una satisfacción que no se puede compartir con nadie. Exacto. Pero esa es tuya. Pero es mía. Ese es tu pago. Ese es tu pago de tu trabajo que hiciste. Porque estás ayudándole a alguien. Y cuando es lo mismo que José está así, los miró tristes y hizo algo. Y la cuestión de aquí de nosotros, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros por esa persona? ¿Ayudamos o pasamos de largo? ¿O somos samaritanos o no somos los religiosos nada más? Entonces hay muchas cosas de aprender de José, pero no habría mucho tiempo para terminar y para examinarlo al 100%, ¿verdad? Pero veamos que lo que poquito que le saquemos a esas olives, aceitunas, que ese aceite que salga de nosotros sea un aceite bueno, original, que no lo mezclemos con otras cosas. Que nuestro aceite sea algo que a Dios le agrade y que al final de cuentas la alabanza se la lleve Dios. Amén. ¿Verdad? Ese es nuestro punto. De que todo lo que hagamos, dice, ayer leímos, ayer se pasó, dice, todo lo que hagamos, ¿qué? Todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de Dios.
Entonces, si hacemos lo que hacemos, no lo hacemos para que nos paguen, lo hacemos de corazón, mostrando la misericordia de Dios que tuvo con nosotros primeramente. Dice que nosotros demos lo que de Dios hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? Hemos recibido perdón, hemos recibido gracia, misericordia, y nosotros somos bien crueles. Nosotros somos crueles cuando alguien nos hace algo. Les deseamos que hasta que Dios se los lleve. Dice, te lo llevas o te lo mando. Pero nosotros mismos somos, a veces no nos quedan las lecciones, podemos estar aquí y muchos llevan 20, 30 años de ser cristianos y cuando nomás se cambian de iglesia, ¿qué pasó? Se pelearon con la iglesia. Ya no saludan, ya no llaman, los encuentras en la calle, se te hacen para un lado y todo. Bueno, lo hablamos ayer. ¿No? Es increíble cómo eso, cómo afecta, pues en realidad no somos como José, que José desde que fue joven tuvo convicción propia. Y fue una cosa y Dios lo llevó, pero Dios conoció su corazón y lo fue llevando. Y él para nosotros sirve como ejemplo en varias áreas que tú mencionaste al principio. Y ojalá, aunque sea una de esas áreas, podamos nosotros revertirla, porque todos tenemos un problema con cualquiera de estas áreas que se mencionaron al principio, ¿no? Y sí vemos que Dios te pone en lugares donde tú a veces no quieres estar. ¿Quién quiere estar en la cárcel? Yo no quiero estar en la cárcel. ¿Quieres estar en un hospital? Tampoco. Y uno no quiere ir a su propio país por todo lo que está pasando. Don't like migration. No quisiera ir. Es más, simplemente, yo no quiero ir a México ahorita porque acaban de matar a una persona que estaba en contra de todo lo malo que estaban haciendo. Lo acaban de matar. La gente cuando se entera que vas de aquí de Estados Unidos piensa que llevas costales y maletas de dinero. Cree que recogemos el dólar así como apenas llevo para comer. Sí, muchas veces vamos y regresamos a nuestro país así como salimos. Sin nada. Y muchas veces, hermano, Dios nos pone muchas veces donde no queremos estar. Pero eso es a modo de que nos pueda utilizar. Es por eso que para eso sirven estas lecciones. Nos están preparando para cuando te ponga Dios en aquel lugar, tengas las armas, tengas la espada para poder defenderte, para poder atraer a alguien a los pies de Cristo. Amén. Claro que tú no lo vas a hacer físicamente, pero tú vas a compartir lo que tú has pasado, lo que has vivido, lo que Dios ha hecho por ti. Y eso va a hacer que Él le entre esas ganas de conocer tu Dios. Porque dioses hay muchos. En el Salmo 23, lo voy a leer rapidito, dice así. Dice, y alguien que se vaya preparando para que le lea Génesis 41 del 10 al 14. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Enderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si vemos en el 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Entonces, hermano, no tengamos miedo de pasar un problema. Preparémonos, porque esto es eso. A los militares no nada más agarran al muchacho y lo agarran y le dan un rifle y lo mandan a la guerra. No. Primero pasan por el cabir y después pasa el entrenamiento. Son 3 meses bien duros. Los primeros 3 meses del ejército son bien duros. En Guatemala hay uno que se llama los caibiles. Es el entrenamiento que muchos americanos no pueden pasar. Así de duro es el entrenamiento. Y ahí vienen a Guatemala, van a los caibiles, van soldados de todo el mundo a entrenarse con ellos. O sea, que no pensemos que Guatemala es menos, que México es menos que los demás países porque son más grandes. Hermano,
muchas veces Dios nos ha enseñado de que lo más pequeño puede humillar al grande. Amén. Así es como es. Entonces, nosotros somos esos soldados de Dios y Dios nos está entrenando y nos está equipando. Cada que usted está sentado aquí está equipándose. Cada jueves que usted viene a la clase está equipándose. Cada prédica que usted escucha está equipándose. Cuando usted sale afuera, donde Dios lo va a poner en un lugar donde usted va a enseñar todo lo que le ha enseñado. Amén. Ese es José. Amén. Donde quiera que él estaba bien. ¿Verdad? ¿Quién va a leer el Génesis 41, 10, 14? El hermano mío. Amén. Así dice la palabra. Cuando Faraón se enojó contra su siervo y nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y no tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se contentamos. Y él nos interpretó nuestro sueño, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Aconteció que como él nos interpretó, así fue, yo fui restablecido en mis puestos, y el otro fue colgado. Entonces Faraón llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó de mudo su vestido y vino a Faraón. Amén. ¿Sí ven? ¿Quién lo mandó a traer? El mero mero. ¿Quién lo sacó de la cárcel? Dios, con su misericordia, por su gracia. Dios interviene en toda la vida de José, ¿verdad? Ahora, hay una pregunta que dice, ¿cómo la fidelidad tuya en situaciones menores abrió la puerta a oportunidades mayores? ¿Sí? Dice, la confianza de José en el Señor no flaqueó. Su humildad y su mirada puesta en Dios cuando estuvo delante de Faraón revela la obra de la formación del carácter que tuvo en lugar durante toda la prueba. No sé qué verdad sobre Dios lo ayudó a superar esto. Muchas historias de la Biblia siguen el mismo patrón. Muchos personajes de la Biblia, Dios estuvo con ellos y estuvo con él y también aún sigue con nosotros. Entonces, Dios le dio y le reveló a José lo que iba a suceder en el futuro, pero tuvo que pasar un proceso para poder llegar a ser el segundo del faraón y beneficiar no solo a Egipto, no solo a ese pueblo, sino también a su propia parentela, ¿verdad? Porque de ahí se beneficiaron. Ahí es cuando vemos que se hacen realidad los sueños. Su papá, su mamá, y vemos la historia de José, ya la conocemos. Dice así lo hace Dios con todos y cada uno de sus hijos. Los acepta, los limpia, los forja, los entrena, los prepara para cuando estén listos poder servir. ¿Verdad? Y los pone a servir donde Dios quiere, no donde nosotros queremos. Pero en todo este proceso, Él está con nosotros. Él nos da lo mismo que le dio a José. Él nos da su misericordia, su gracia para con nuestros supervisores, nuestros jefes, los encargados. Y Él mismo se encarga de prosperarnos. Solo tenemos que estar dispuestos a ser discipulados, entrenados en todo, como Pablo. Pablo en Filipenses 4, del 11 al 13. No lo saquen, ya guarden sus cosas si quieren, yo lo voy a leer. No lo guarden. Filipenses 4, del 11 al 13 dice así, ¿verdad? Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado,
Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, ¿verdad? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en la tribulación. Y no ese que todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque tu negocio va a prosperar, no. No. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece es cuando tú tienes en realidad una cercanía con Dios. De verdad tienes una, ¿cómo les he dicho? Me borré la palabra. Cercanía con Dios. Una relación. Eso. Cuando nosotros tenemos una relación, entonces todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Porque no podemos decir que Cristo nos fortalece cuando no estamos en obediencia. Cuando estamos en desobediencia, Cristo no está en ti. Porque tenemos que tener obediencia. Amén. Hermano Domingo nos despide con una oración, por favor. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este día, Señor.